Nosotros somos de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y estamos cursando la materia de morfofisiología de plantas vasculares. Mi nombre es Alma Cebes. Mi nombre es Andrea Jordana González González. Mi nombre es Alejandro García, integrante del equipo Mecanismos y estrategias fisiológicas adaptativas de las plantas terrestres a suelos con alto contenido de metales. Introducción. Las plantas requieren distintos elementos químicos que son esenciales para su metabolismo básico. La importancia varía, siendo los macronutrientes los más importantes. Estos son el carbono, hidrógeno, calcio, potasio, magnesio, fósforo, nitrógeno y azufre. En cambio, hay otros llamados micronutrientes, que su importancia no es tanta, como es el cloro, boro, cobre, hierro, níquel, zinc, magnesio, entre otros. Desarrollo. En suelos que no son altamente enriquecidos con metales puede no existir un balance en los requerimientos y suplementos de la planta. En estos tiempos, debido a que hay mayor cantidad de emisiones metálicas que son producidas por actividades humanas, las plantas terrestres debieron modificar su fisiología para poder sobrevivir. El proceso evolutivo puede ser analizado en dos niveles, la microevolución y la macroevolución. La microevolución consiste en cambios evolutivos producidos en las especies en periodos de tiempo relativamente cortos, debido a la fuerza de la selección natural, mientras que la macroevolución involucra cambios evolutivos entre especies y se presenta generalmente después de largos periodos de tiempo. Un ejemplo de lo que mencionamos antes sobre microevolución en organismos vegetales es el desarrollo de tolerancia a metales. Shad y otros en el 2000 clasificaron a la tolerancia en dos tipos. Cotolerancia, un mecanismo específico que confiere tolerancia a diversos metales. 2. Tolerancia múltiple, una serie de mecanismos independientes para cada metal o metales que interactúan de manera conjunta para evitar el daño de la planta. De estas dos, la tolerancia múltiple es la más común. Su presencia ha permitido o desarrollado que las plantas tengan estrategias y mecanismos básicos para establecerse en suelos con niveles tóxicos de metales. Existen tres estrategias. La primera es exclusión, la segunda es indicadoras y la tercera es hiperacumulación. La primera trata de el método como resultado que se presenta de una acumulación de metales en el sistema radical debido y presenta una acumulación limitada en las partes aéreas. Por ejemplo, de esto sería un experimento documentado por un artículo que menciona que Triodia pungens, un tipo de pasto, excluyó plomo y cobre de las partes aéreas de la planta en el suelo, mientras que zinc se acumuló en relación con el contenido total del suelo. 2. Indicadoras. Se acumulan metales en los tejidos que generalmente reflejan los niveles de metales presentes en el suelo. 3. Hiperacumulación. Capacidad de la planta de bioacumular altas concentraciones de metales en sus tejidos, principalmente en las partes aéreas. Datos mencionan que el aplicar plomo, zinc y cadmio en suelos para contaminarlos junto a una mezcla fúngica de micorrizas arbusculares y plantar Tlaspi praecox ocasionará un notable desarrollo de esta planta. Existen dos mecanismos dirigidos a la tolerancia de metales referente a la planta. La primera es mecanismos externos de tolerancia, hongos micorrizógenos. Las micorrizas son asociaciones simbióticas con las raíces de las plantas. Este acuerdo mutuo evita que los metales lleguen a la parte aérea de la planta. La razón se debe a que inmovilizan los metales e impiden que sigan. Aquí en la imagen podemos ver cómo las raíces se asocian con los hongos, que lo blanco sería algo así como el micelio del hongo, y es como se asocian con las raíces para que no lleguen los metales a la parte aérea de la planta. 2. Mecanismos internos de tolerancia. A.
en la pared celular y exudados radicales. Los metales entran por difusión a la entrada de la raíz, sin embargo, los metales poseen una carga positiva que es equilibrada con las cargas negativas de la pared celular. Viajan por las vacuolas, por la vía apoplástica o por vía simplástica. Por otra parte, los exudados son compuestos orgánicos liberados por las raíces de la planta. Si son de alto peso molecular, son liberados a favor de la gradiente, pero si son de bajo peso molecular, se liberan por mecanismos de transporte activo o lisis. B. Quelación. De los metales por diversos ligandos en el citosol. La planta utiliza un proceso de complejación para amortiguar los metales pesados. El metal se rodea de agua, por ejemplo, y queda inmerso en una interacción química que lo mantiene en equilibrio. C. Presencia de proteínas de estrés térmico. Cuando ocurre un daño en las proteínas por estrés, involucran otras proteínas de estrés térmico para que sean reparadas. Eso también ocurre cuando los metales pesados estresan a la planta. D. Acumulación en la vacuola. Esto relacionado con la estrategia de hiperacumulación, ya que es una vacuola de las células de la hoja donde se acumulan. El incremento de los metales presentes en el suelo es debido a la actividad humana. Esto ha provocado que las plantas sufrieran ciertas adaptaciones para poder sobrevivir. Esta tolerancia a los metales es un ejemplo de microevolución. Voy a dar la conclusión acerca de las interacciones que se dan en la planta entre los metales pesados que se encuentran en el suelo. Hablamos de estrategias y mecanismos. En las estrategias se pudo ver cómo la planta utiliza los metales a su favor para crecer más o para indicar la cantidad de metales que hay en el suelo, como un fitoindicador de metales, por así decirlo. Y en mecanismos pudimos ver cómo los organelos de la planta utilizan pues la función que tienen para llevar a cabo el metal dentro de la planta y llevarlo a diferentes partes. También a través de los tejidos de conducción o los tejidos de la planta, y así llevar como una adaptación para que en lugar de que tengan un daño, puedan adaptarse a que la planta crezca mejor o que pueda vivir en esas condiciones. El solo hecho de que hayan desarrollado hasta el punto de crecer en suelos altamente contaminados por metales pesados los hace un gran representante de la evolución. Por otra parte, considero que nosotros los humanos deberíamos utilizarlas para bioremediación de suelos, sin tanto costo y con productos naturales.